Hola, sean bienvenidos al taller de lactancia materna y drogas cardiovasculares. Soy la doctora Verónica Liacroz, actual directora del área Corazón y Mujer y de este primer simposio latinoamericano de cardio-obstetricia. Durante este taller vamos a abordar los siguientes objetivos: entender la lactancia materna como un derecho, reconocer la importancia de la promoción de la lactancia materna, reconocer los beneficios cardiometabólicos y psicoemocionales de la lactancia materna y poder identificar aquellas drogas cardiovasculares que son seguras en la lactancia y embarazo, y a su vez reconocer qué sitios de información seguros podemos ir a identificar y a buscar cuando recibimos una paciente que está amamantando y está en tratamiento con drogas cardiovasculares. Si hablamos de entender la lactancia como un derecho, este derecho está reglamentado en el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Fue ratificado por la Estrategia Global para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, por OPS y UNICEF, y en Argentina, la promoción de la lactancia materna está reglamentada en la Ley 26.873, que regula el marco en el ámbito laboral, y la Ley 27.611, o Ley de los 1000 días, que promueve la salud del niño durante los primeros 1000 días de vida. En términos generales, tenemos que comprender que la leche humana es la primera inoculación de un niño contra la muerte, la enfermedad y la pobreza, pero también su inversión más duradera en la capacidad física, cognitiva y social. Es por esto que a nivel mundial se promueve la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida y lactancia materna y alimentación complementaria para niños y niñas de hasta 2 años. Y es importante reconocer la importancia de la promoción de la lactancia materna. En primer término, el impacto que tiene sobre los primeros 1000 días de vida del niño en términos de crecimiento, neurodesarrollo y vulnerabilidad en programación epigenética. A su vez, tiene un gran impacto sobre la salud pública en términos de prevención de la muerte infantil y por cáncer de mama en la madre, pero a su vez en los déficits cognitivos y en el impacto económico que tiene a largo plazo el déficit cognitivo y los deterioros cognitivos crónicos productos de la malnutrición infantil. También tiene importantes ventajas ambientales, ya que es un alimento natural, renovable y que no produce residuos. Entonces, es evidente que la lactancia materna tiene importantes beneficios para el niño y un gran impacto sobre la salud pública. Ahora bien, ¿qué podemos decir en términos de beneficios sobre la madre, sobre la mujer? La doctora Florencia Aranguren nos hablará sobre los beneficios cardiometabólicos de la lactancia materna, la doctora Alejandra Abalosodi sobre los beneficios psicoemocionales y finalmente la doctora Juliana Marín nos brindará el marco para poder elegir cuáles son las drogas cardiovasculares seguras para usar en el embarazo y la lactancia y cuáles son los sitios que podemos ir a consultar. Adelante, doctoras. Mi nombre es Florencia Aranguren y quiero agradecer a las autoridades de este simposio por permitirme hoy estar hablando con ustedes sobre los beneficios cardiometabólicos maternos de la lactancia materna. Vamos a hablar entonces un poco sobre los beneficios en la incidencia de diabetes y el impacto de la lactancia en el sobrepeso y en la obesidad. Primer cosa importante para tener en cuenta es recordar que la obesidad tiene impacto en diferentes sistemas, ¿no es cierto? Obviamente que tiene un impacto a nivel cardiovascular y a nivel de la aterosclerosis, pero también en otros órganos que también ustedes como cardiólogos deben tener en cuenta: el riñón, el hígado, el páncreas, y no subestimar a la obesidad. La obesidad es muchas veces, y en este momento en Argentina tenemos un 60% según la última encuesta de factores de riesgo del 2018, de sobrepeso y obesidad, y tenemos también un 12,7% de personas con diabetes. Entonces, el impacto a nivel cardiometabólico en nuestra población es muy elevado. Pero además, la obesidad no solo tiene un impacto a nivel metabólico, ¿no? Es importante tener en cuenta que si bien las complicaciones metabólicas son las que generalmente tenemos más
en mente al asociar a la obesidad, el hígado graso, la diabetes, la prediabetes, la dislipemia, la hipertensión, todos los factores de riesgo clásicos, no debemos olvidar que también una persona con obesidad, una mujer en este caso con obesidad, tiene más riesgo de asma, más riesgo de apneas del sueño, más riesgo de muchos cánceres, al igual que la diabetes, más riesgo de complicaciones mecánicas como la incontinencia, la artrosis, el dolor lumbar crónico y también más complicaciones mentales como la depresión, como la ansiedad. Entonces, todas las cosas que podamos ofrecerle a nuestros pacientes relacionados con la disminución de estas complicaciones son beneficiosas desde el punto de vista de su impacto en la salud. Bueno, ya para arrancar con el tema específico que me pidieron, les quería comentar que el año pasado se publicó justamente una revisión de 20 trabajos en donde pudimos comprobar que se buscó justamente la lactancia y la incidencia de diabetes. De todos estos 20 trabajos, 3 eran en diabetes tipo 1 y 17 eran en diabetes tipo 2. De la diabetes tipo 1, básicamente lo que tenemos muy claro desde hace años es que previene la lactancia, disminuye el riesgo de diabetes tipo 1 en el niño que recibió lactancia materna, ¿sí? Y la ingesta de derivados lácteos desde los primeros meses de vida que no sean lactancia materna puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 1. Algún trabajo muy pequeño también mostró una disminución en el riesgo de diabetes tipo 1 para la madre, pero de eso no hay tanta evidencia. En cambio, en diabetes tipo 2 sí hay más evidencia de la disminución del riesgo de diabetes tipo 2, tanto en el infante como en sus madres. Hay trabajos que han mostrado disminución de la insulinoresistencia en infantes y del peso en infantes, pero bueno, eso lo van a ver en otra charla, así que yo a eso no voy a hacer referencia, solamente me voy a referir a lo que ocurre en la madre. Miren, ya en el año 2008, un metaanálisis de 13 estudios nos había mostrado el rol de que una persona amamante durante más o igual de 3 meses. O sea, ya para esa época teníamos claro entonces que la lactancia mayor o igual a 3 meses disminuía en la madre el riesgo de hipertensión, de dislipemia, de enfermedad cardiovascular, de insulinoresistencia, de diabetes gestacional en un siguiente embarazo y de diabetes tipo 2, ¿sí? Y que amamantar menos de 3 meses aumentaba todos estos riesgos. Pero otra cosa interesante que ya se decía en el 2008 era que la mujer con peso normal y en estado de salud, digamos, una persona que no tenga diabetes ni prediabetes, tenía mayor éxito en la lactancia que una persona con sobrepeso, con obesidad o con diabetes tipo 2 o con diabetes gestacional. Ya se decía en esa época que era menos probable que la mujer pueda dar de amamantar y también que la duración de la lactancia sea más breve cuando la persona tiene estos factores de riesgo de base. Todos estos trabajos, ya una revisión del 2012 los mencionaba como los trabajos más importantes. Después vamos a ver algunos más recientes, pero miren, para un trabajo del 2012 que después vamos a analizar en detalle, porque es un trabajo alemán muy importante que tuvo 19 años de seguimiento, pero ellos en su introducción mencionaban estos 4 trabajos como los trabajos más grandes para lo que después fue el trabajo que desarrollaron ellos, ¿no? Ellos decían, bueno, el trabajo de Women Health Initiative, que había incluido 139.000 mujeres en posmenopausia, ya había mostrado que una lactancia mayor a 7 a 12 meses bajaba el riesgo un 28% de enfermedad cardiovascular, ya dada su menor prevalencia de hipertensión, de dislipemia, de diabetes y de enfermedad cardiovascular, y a mayor duración de la lactancia se había podido evidenciar un menor riesgo.
Los trabajos de McClure también ya habían mostrado que una lactancia mayor a 3 meses disminuía la grasa visceral a 7 años. Los trabajos relacionados con las enfermeras de Estados Unidos, en este momento ya van por el número 3, ¿no?, de los estudios. En este caso, para este trabajo que estoy citando ahora, iban por 55.000 enfermeras en ese momento, y ya eso había mostrado un menor riesgo de hipertensión con más de 6 a 12 meses de lactancia. Después vamos a ver otro subanálisis, otro subestudio de las enfermeras con un N mayor para diabetes específicamente. Y después el Han-2, que entre 1995 y 1997 reclutó 21.000 pacientes, había mostrado que 24 meses de lactancia disminuía también el riesgo de hipertensión, de obesidad, acá aparece, y también de diabetes. Entonces vamos con el estudio de las enfermeras de Estados Unidos, mujeres entre 25 y 42 años, un estudio prospectivo que ha tenido un montón de subanálisis. En este específicamente que vamos a ver de diabetes, fíjense que tenía un N en ese momento de 116.000 mujeres, y la lactancia mayor a 6 meses mostró una reducción significativa de la aparición futura de diabetes tipo 2. Y también se pudo comprobar en este trabajo que a mayor duración de la diabetes, menor valor de hemoglobina glicosilada en las mujeres que ya tengan diabetes, y menor valor también de glucemia plasmática en ayunas. Y como podemos ver acá en la tabla, habían hecho diferentes modelos, en los cuales en el modelo 1 con pocos ajustes, digamos, sin estar solo ajustado por edad. El modelo 2 estaba ajustado ya por historia de diabetes, por la cantidad de partos, por la edad del primer nacimiento. El modelo 3 se le sumaron mayores ajustes relacionados con la dieta de las personas, con la actividad física, con el índice de masa corporal en el momento del embarazo. Y fíjense que en los 3 modelos los resultados fueron similares. Entre 0 y 6 meses de lactancia no hubo grandes aportes, digamos, si bien hubo algo de beneficio, pero no fue muy significativo. A mayor duración de la lactancia, ya a partir de los 6 meses, vemos una mayor reducción del riesgo de la aparición de diabetes tipo 2, con 12 meses más, y con más de 24 meses más todavía. Un metaanálisis publicado en 2015 también mostró algo similar, que la lactancia mayor a 12 meses disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 en un 32%, pero también de cáncer de mama en un 26% y de cáncer de ovario en un 37%. Vamos a ver que estos 3 endpoints son los que realmente ya tienen mucha fuerza. Ya está muy comprobado que la lactancia a mayor duración, justamente mayor protección, pero que más o menos, depende del estudio que leamos, a partir de los 6 meses ya podemos encontrar beneficio, ¿no? Incluso este trabajo nos había mostrado que el riesgo de carcinoma invasivo de mama disminuye un 4,3% por cada 12 meses de lactancia, que a mayor duración, como dijimos, menor riesgo de cáncer de mama, de ovario y de diabetes, y que no se observaba una asociación clara entre la densidad mineral ósea y la lactancia, entre la depresión posparto y la lactancia, y entre el peso posparto y la lactancia, ¿sí? Importante ya empezar a tener esto en mente. Con respecto a este trabajo, que es el que les comentaba que íbamos a ver más en detalle, porque me parece súper interesante, que es un estudio alemán prospectivo que reclutó mujeres entre 1989 y 1999, pero miren el seguimiento, 19 años posparto, de 304 mujeres que en este caso tenían antecedentes de diabetes mellitus gestacional, o sea que tienen alto riesgo para desarrollar diabetes en el futuro. Pudieron comprobar, de hecho, en el estudio este se comprobó que el riesgo acumulado de diabetes tipo 2, 15 años posparto, es del 63%, y que el tiempo libre de diabetes en promedio fue de 8 años, y que la edad media de diagnóstico de la diabetes tipo 2 fue de 34 años, ¿sí? O sea, mujeres muy jóvenes
que el antecedente de diabetes mellitus gestacional ya marca la aparición de diabetes tipo 2. Y miren la diferencia en el tiempo libre de diabetes tipo 2 si la lactancia estuvo presente o si la lactancia estuvo ausente. 12 años contra 2 años. Y en el grupo de las mujeres que no pudieron dar de amamantar, el 90% desarrolló diabetes tipo 2. ¿Y cuánto tiempo de lactancia en este trabajo de tanto seguimiento? Miren, en estos 19 años de seguimiento y analizando específicamente las mujeres con anticuerpos negativos, porque acá se les solicitaron anticuerpos para descartar diabetes tipo 1, entonces en las mujeres con anticuerpos negativos, fíjense que ya más de 3 meses de lactancia son realmente muy significativos a la hora de la prevención de la aparición de diabetes posparto, ¿sí? Un 40% menos, entonces muestra este trabajo, de incidencia de diabetes cuando la mujer tuvo la posibilidad de dar de amamantar. Y fíjense que, por ejemplo, el tratamiento con insulina durante el embarazo, con diabetes gestacional, obviamente, estamos hablando, aumenta muchísimo el riesgo de diabetes futura. El índice de masa corporal mayor de 30 en etapas tempranas del embarazo también aumenta el riesgo. Y vemos acá que amamantar más de 3 meses disminuye el riesgo en forma significativa. Este trabajo mostró también cosas que ya fuimos comentando, como que la lactancia tuvo una menor duración en las mujeres con insulina o en las mujeres con sobrepeso, y que la lactancia versus no lactancia no tuvo correlato en el índice de masa corporal. O sea, en este trabajo de tanto seguimiento no se observó que les vaya mejor con el peso a las mujeres que den de amamantar. Y esto me parece que es importante recalcarlo, y lo vamos a ir viendo también con los trabajos específicamente de obesidad o de sobrepeso, porque la mujer en general, lo vemos mucho en el consultorio, tiene mucha expectativa en la lactancia, porque todo el mundo dice que dar de amamantar disminuye el peso de la mujer. Entonces está bueno blanquear esto con nuestras pacientes, ¿no? Porque si no hay como cierta frustración, estoy dando a amamantar y ¿por qué no bajo 10 kilos y supuestamente la lactancia adelgaza? Entonces está bueno tener esto en cuenta para charlarlo con nuestras pacientes. Por toda esta evidencia que hemos comentado, es que este año la Asociación Americana de Diabetes, y ya lo viene diciendo desde hace unos años, y para nosotros es la Biblia, todos los años en enero sale una publicación con los Standard of Care de ese año, y dicen con un nivel de evidencia A que debemos recomendar la lactancia a todas las mujeres con diabetes por sus beneficios, que a todas las mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional debemos recomendar también con un nivel de evidencia A por sus múltiples beneficios, incluida la reducción del riesgo de diabetes tipo 2 más tarde en la vida con un nivel de evidencia B. Y les cuento que el 5 al 9% de los embarazos en Estados Unidos presentan diabetes gestacional, que es similar a lo que tenemos nosotros en Argentina. Y también recalca la ADA esto que venimos diciendo, que las mujeres con diabetes gestacional, con insulina o con sobrepeso, tienen a veces menos o más dificultades para la lactancia o para la duración de la lactancia. Así que colaborar lo más que podamos con la puericultora y con nuestro consejo para poder facilitar y mejorar la duración y también la posibilidad de que la persona dé de amamantar. ¿Y qué dice la ADA? ¿Qué otra cosa dice? Miren, dice en números similar a lo que habíamos visto antes. Reducción del cáncer de mama, dice la ADA, del 19%, del cáncer de ovario del 30% y de la diabetes mellitus tipo 2 de un 32%. ¿Sí? Menciona la guía este año como los números que por toda la revisión sistemática que han hecho hasta este momento, ellos, aportan estos datos. Como decíamos antes, con respecto al peso, acá tenemos también un metaanálisis del 2015 que básicamente les puse esta tabla, no se ve muy bien, les resumo lo que dice la tabla. Mucha heterogeneidad en los estudios y sus resultados, por lo tanto el rol de la lactancia en el peso sigue siendo poco claro.
Por ejemplo, en este trabajo se pudo ver, este trabajo es el Million Woman Study, que es un estudio poblacional de mujeres de Reino Unido con 700.000 mujeres posmenopausia, en donde se pudo ver que más de 6 meses de lactancia aproximadamente uno a largo plazo ve un 1% menos de índice de masa corporal. O sea, es un impacto leve, ¿sí? 1% de índice de masa corporal son 2 kilos menos, más o menos, ¿no es cierto? No es un impacto muy alto. Aumenta un poquito la diferencia entre las mujeres que nunca amamantaron y las mujeres que amamantaron más de 6 meses por hijo a mayor cantidad de hijos. O sea, si tuvo la mujer 4 hijos y no le dio nunca a amamantar, o si tuvo la mujer 4 hijos y a todos sus hijos le dio más de 6 meses de amamantar, entonces ahí la diferencia se hace un poco mayor, como podemos ver acá también en esta gráfica, pero fíjense que, por ejemplo, en las pacientes que han tenido un parto, no hay tanta diferencia, ¿sí? Y también, como decimos siempre, un poco de relación con la duración del amamantamiento también podemos observar. Este otro trabajo, el trabajo Swan, Hair Study, reclutó 351 mujeres con pre y perimenopausia y les hizo una tomografía de abdomen para ver cómo era la grasa visceral y también les midió la cintura, porque hoy en día el índice de masa corporal está un poco discutido, el peso está un poco discutido. Entonces, bueno, mirando específicamente grasa visceral, tenemos algún dato que es que las madres sin lactancia versus las madres con más de 3 meses de lactancia tienen más 28% de grasa visceral las madres sin lactancia y más 4.7% de perímetro de cintura, ¿sí? O sea que, bueno, digamos, podríamos decir entonces una reducción probablemente leve el impacto de la lactancia, ya sea en el peso o en la grasa visceral, pero es un tema como para tener en cuenta y por ahí a la mujer, como para darle, digamos, nuestro aporte, es saber que va a tener tal vez no tanto impacto en el peso, pero sí un poco más de impacto demostrado a nivel de la grasa y que en el perímetro de cintura esto se ha podido evidenciar. Así que mis mensajes finales son que el aumento de la obesidad, sabemos que está aumentando no solo la enfermedad cardiovascular, la enfermedad metabólica, sino también la aparición de muchos cánceres. Y esto es un tema para trabajar y para tener en cuenta cuando hacemos nuestras recomendaciones, ¿no? También que son muchas las medidas que disminuyen el riesgo de nuestros pacientes, pero muchas veces son medidas caras o que son difíciles de sostener en el tiempo para nuestros pacientes a nivel económico o por otros motivos. Entonces, todas las medidas como la vacunación antigripal, por ejemplo, en las mujeres con diabetes, o sea, todas las medidas que sean gratis o que sean de bajo costo y que tengan un impacto importante a nivel metabólico o a nivel cáncer, creo que son muy útiles para que podamos indicar en el día a día y que la educación poblacional en hábitos saludables es clave para disminuir esta pandemia, tanto la pandemia que tenemos actualmente de sobrepeso, de obesidad, como también de diabetes tipo 2. Muchas gracias por su atención. Soy la doctora Alejandra Balosodi y en el marco de este primer simposio latinoamericano de cardioobstetricia, venimos a presentar este taller de lactancia materna para médicos, los beneficios psicoemocionales de la lactancia materna y por qué las emociones son tan importantes para el sistema cardiovascular. Voy a partir de esta pregunta, ¿por qué un cardiólogo debería tener presente las emociones durante la lactancia materna? Y específicamente durante la lactancia materna, porque este es la temática de este taller, pero fundamentalmente es importante tener en cuenta las emociones a lo largo de toda la vida de la mujer. Como ustedes saben, si partimos de este concepto de emociones, que son respuestas químicas y neuronales que van a conformar un patrón distintivo, una huella emocional que nos va a permitir reaccionar, que va a guiar nuestras conductas y tomar ciertas decisiones por sobre otras. Podemos decir que es una manera de comunicar nuestros estados mentales a las demás personas. Entonces, ¿pueden las emociones causar un evento cardiovascular? ¿Pueden las emociones repercutir en nuestra salud cardiovascular? La respuesta es sí. En los últimos años ya se confirmó la relación que existe entre los fenómenos psicológicos y la enfermedad cardiovascular.
De hecho, las alteraciones psicológicas pueden provocar enfermedad cardiovascular y viceversa. Ahora bien, como ustedes saben, los factores de riesgo a los que se encuentra expuesta la mujer a lo largo de todo el ciclo de su vida no solamente están ligados a la biología, sino también existen estos factores de riesgo convencionales que comparten con el hombre, aunque tengan diferente impacto en la mujer, los factores ligados al sexo, vinculados específicamente con la vida hormonal de la mujer, y finalmente estos factores de riesgo ligados al género y emergentes, donde se encuentran los factores psicoemocionales, donde se encuentran además los factores socioeconómicos. Y fíjense ustedes que si bien estos factores psicoemocionales también están presentes en el hombre, tienen mayor prevalencia y repercusión en la mujer. ¿Por qué sucede esto? Porque existe, por una parte, una predisposición innata biológica. Las mujeres tenemos los receptores estrogénicos alfa y beta distribuidos ampliamente en el sistema cardiovascular con su efecto genómico y no genómico, generando y determinando las características y particularidades del sistema cardiovascular. Pero no solo se encuentran distribuidos en el sistema cardiovascular, también están presentes estos receptores en la corteza prefrontal y temporal y fundamentalmente en el sistema límbico, en la ínsula donde generan estos sentimientos y las respuestas viscerales, en el hipotálamo con todo el eje hormonal, en la pituitaria donde se encuentran las hormonas de la fertilidad y el cerebro materno que tendremos tan presente durante este taller y en el hipocampo. Todo esto va a determinar que el cerebro de la mujer sea un cerebro más empático, atravesado por las emociones, la comunicación y la observación, a diferencia del hombre que tiene un cerebro más de sistematización, regido por las órdenes, por la competencia y por la fuerza. Y esta predisposición innata biológica frente a un estresor psicoemocional va a generar una activación en la amígdala femenina mucho más poderosa, con una respuesta del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal y del sistema neurohormonal, inmunológico y finalmente con una inflamación mayor en la mujer que en el hombre, siendo ellas mucho más vulnerables a los efectos perjudiciales de la hiperactividad simpática, con mayor actividad neuronal asociada al estrés, con más activación en reposo de la amígdala, con mayor circulación de marcadores inflamatorios, de citoquinas proinflamatorias y mayor disfunción endotelial en la mujer en respuesta al estrés mental acumulativo, motivo por el cual las emociones tienen un impacto en nuestra amígdala y en nuestro sistema psiconeuroinmunoendocrino mucho más poderosa que en el hombre. Ahora bien, si volvemos a volcar las emociones, ya no solamente en el sistema cardiovascular, sino en la temática de este taller, que es la lactancia materna, nos preguntamos, ¿pueden las emociones afectar la lactancia materna y o viceversa? La respuesta es sí. Existen ciertos factores emocionales que pueden afectar la lactancia materna. Si bien la baja producción de leche está vinculado más que nada a una mala técnica, a una mayor edad materna, más de 35 años, incluso a los problemas de succión o al agarre inadecuado del bebé, los factores emocionales como el estrés, la ansiedad o la falta de apoyo pueden afectar negativamente la lactancia materna. Como ustedes pueden ver en el gráfico, la lactancia materna es un proceso neuroendocrino y si recordamos lo que mencionábamos previamente con respecto a los receptores estrogénicos en el cerebro materno, podemos decir que durante la lactancia el recién nacido usa sus reflejos primitivos, los reflejos de supervivencia, que son específicamente el de succión y el de búsqueda, activando los receptores sensitivos del pezón, como se puede ver en el gráfico, y activan el circuito neuroendocrino de la lactancia. Entonces, este fenómeno de lactancia tiene un proceso neuroendocrino y uno de estimulación neurosensorial. Una vez que se activan estos receptores en el pezón, se transmite el estímulo al sistema nervioso central que llega hasta la glándula, como se ve en el gráfico, a la hipófisis, y se produce la secreción de prolactina, que va a ser secretada en la región anterior de la hipófisis, que se llama adenohipófisis. Y en la región posterior, que es la neurohipófisis, se va a activar la liberación de la oxitocina, que está generada por una estructura cerebral más alta, si ven ustedes en el gráfico, el hipotálamo. La prolactina se va a encargar de sintetizar la leche y la oxitocina de evacuarla. Por otro lado, como mencionamos recién, no solamente es un proceso neuroendocrino la lactancia, sino también neurosensorial, donde se favorece el estímulo visual, tanto en la madre como en el hijo, el estímulo auditivo al percibir la voz materna, los latidos cardíacos, el gusto a través de la leche, los olores, pero fundamentalmente el contacto piel a piel
que es uno de los más potentes y estímulos a nivel táctil. Todas estas hormonas y neurotransmisores cerebrales son los que van activando estos circuitos neuronales, no solo en la madre, sino también en el niño, y que van a favorecer este vínculo madre-hijo, que en neurobiología es lo que nosotros llamamos apego, fundamentalmente el apego seguro, y que explica por qué cuando las madres recuerdan y piensan en su bebé o en las necesidades del mismo, van a activar estos circuitos cerebrales tanto de empatía como de emociones. Podemos ver entonces que además de los beneficios en la salud física, que se mencionaron todos los beneficios cardiometabólicos de la madre y del niño en otras presentaciones de este taller, la lactancia materna también aporta beneficios emocionales que son de gran importancia. Vuelvo a lo mismo, recordemos el impacto que tienen las emociones en nuestra salud y principalmente en nuestro sistema cardiovascular. No solamente favorece el vínculo con el bebé, esto que llamamos el apego seguro, sino que va a disminuir el estrés asociado a la lactancia, reduce la presión arterial por la liberación hormonal de endorfinas, menor tasa de ansiedad y de depresión posparto gracias a la oxitocina que se asocia con niveles reducidos de cortisol materno. O sea que fíjense que estos beneficios no solamente son a nivel cardiometabólico, sino también emocionales. Y la lactancia también trae grandes beneficios para este bebé, disminuyendo no solamente la mortalidad infantil hasta 14 veces en los niños que lactan los primeros 6 meses de vida, protege enfermedades infecciosas, evita el estreñimiento, disminuye el riesgo de obesidad infantil y también cuando el niño llega a la vida adulta disminuye todos estos fenómenos cardiometabólicos que se mencionaron en las presentaciones anteriores y es un factor protector frente a la muerte súbita. Pero si volvemos a lo emocional, favorece el vínculo con la madre y el desarrollo neuroemocional, disminuyendo además la presencia de llanto. Es aquí donde tenemos que hablar de los secretos del apego y por qué remarco tanto y hago tanto hincapié en el amamantamiento y en los secretos que va a generar el amamantamiento en el apego seguro, porque tiene una gran influencia biológica, pero fundamentalmente una gran influencia emocional en el futuro del adulto, generando, por un lado, no solamente el desarrollo cerebral, sino que también va a determinar la huella vincular. Tiene implicancias este apego seguro que genera la lactancia materna en la seguridad, en la autoestima, en los mecanismos de afrontación que ese bebé va a usar en su vida adulto. Y el contacto físico va a determinar y va a construir los patrones sensoriales y va a graficar los sentidos. Es decir, cuando la madre amamanta al niño no solamente lo está alimentando, sino que ambos van a realizar un intercambio de sensaciones que establecen un vínculo que le va a permitir el desarrollo a ese niño de su personalidad. Le brinda la posibilidad de crear vínculos adecuados con su entorno, al sentirse no solamente más seguro, sino también más confiado. Por eso es de ahí que surge la palabra de apego seguro. Y es tan importante porque estas primeras relaciones o vínculos afectivos son los que van a sentar las bases para el desarrollo psicosocial de este bebé, pero fundamentalmente el futuro de su salud mental. Y fíjense la importancia de la salud mental. Vuelvo al mismo punto. Este estudio mostró el aumento de eventos cardiovasculares en pacientes jóvenes que tenían trastornos mentales. Se hizo una inclusión de pacientes entre 20 y 39 años que tenían diferentes trastornos mentales, desde depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos del sueño, somatomorfos, de personalidad, ansiedad, de alimentación, y se evaluó en el seguimiento de casi 10 años si estos tenían más predisposición a eventos cardiovasculares como infarto o accidente cerebrovascular, y fíjense que el aumento es ostensible para ambos eventos o endpoints duros. Y este aumento de los eventos cardiovasculares en los pacientes jóvenes con trastornos mentales fue mucho más significativo en las mujeres. Entonces, es importante tener presente que cuando el niño dispone de manera continua de un adulto que cuide de sus necesidades, que dé una respuesta sensible y coherente, que establezca este apego seguro, estamos actuando como un factor organizativo de su psiquismo y que va a tener influencias decisivas en el desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, podemos afirmar que los cuidados en los primeros años de vida son necesarios para la salud mental y que las irregularidades en el apego se relacionan con patologías mentales. Como ustedes pueden ver en estas imágenes, la lactancia materna
se va a asociar durante sobre todo los primeros 6 meses de vida con una mejor estructura de la sustancia blanca, con mejor rendimiento cognitivo, con un impacto positivo en el desarrollo del cerebro. Hay uno de los componentes de la leche materna, que es el DHA, que parece ser fundamental para la formación y la funcionalidad del sistema nervioso, especialmente el cerebro y la retina de los humanos, y actualmente se considera un nutriente crucial, específicamente uno de sus derivados, que es la neuroprotectina 1, que como su nombre lo dice, tiene propiedades neuroprotectoras frente al envejecimiento cerebral, para algunas enfermedades neurodegenerativas, incluso para lesiones causadas por el daño durante episodios de isquemia y de reperfusión cerebral. Y lo cierto es que este DHA es mucho más abundante en el sistema nervioso central y periférico, dado que es esencial para el desarrollo fetal y durante los primeros 2 años de vida, puesto que interviene en la capacidad de aprendizaje y de memorización del niño. Como mencionamos hasta aquí, el apego seguro es lo que va a estructurar nuestra salud mental y por eso vamos a hacer tanto hincapié en amamantar, dado que gesta y genera la estructura y el andamiaje de este apego seguro. Pero existen otros tipos de apegos que están relacionados ya sea con patrones de conducta adulto y perfiles más bien psicopatológicos. Entre ellos está el apego evitativo, que se caracteriza porque el niño o niña tiene una conducta más de evitación o de huida frente a esta figura de apego, y ello se da en respuesta a una conducta poco consistente o impredecible por parte de su mamá o cuidador, y además se observa que el niño o niña no se incomoda en el momento de la ausencia y cuando regresa esta figura de apego se aleja. Representa aproximadamente el apego evitativo un 20% de lo que es la población infantil. Por otro lado, tenemos el apego ambivalente, que se caracteriza porque el niño o niña busca la proximidad con esta figura de apego, pero al mismo tiempo se resiste a ser tranquilizado por esta. Incluso puede responder hasta con agresión. Generalmente se produce debido a la inconsistencia de las habilidades emocionales de su cuidador y puede provocar que el niño no pueda formar expectativas de confianza, por lo tanto responde a la separación con una gran angustia y representa entre el 10 al 15% de las formas de apego de la población infantil. Y finalmente el apego desorganizado, que realmente en este caso tenemos un estilo de relación donde el cuidador suele presentar conductas extremadamente frías e indiferentes, incluso pueden ser hasta intrusivas, enojadas, pudiendo llegar hasta la negligencia o el maltrato físico o psicológico, y el niño va a mostrar conductas muy bizarras frente al contacto con este tipo de cuidador, incluso cambiando de actitud repentinamente. Si bien representa solo el 5% de la población infantil, realmente constituye o genera un efecto muy dañino y es el que menos posibilidades de superación tiene. Ciertamente existen factores predisponentes para tener diferentes vínculos afectivos o de apego frente al amamantamiento. Dependerá en una instancia el tipo de apego que hemos tenido la mamá o el cuidador, el temperamento que tenga el niño, qué experiencia hemos tenido en el embarazo y el parto, si hemos tenido el andamiaje, la asistencia o la presencia de un otro significativo, si contamos con un contacto precoz y continuo con este bebé y fundamentalmente, y por eso hacemos tanto hincapié, la lactancia materna. Como conclusiones puedo decirles que la lactancia materna resulta realmente un proceso complejo y demandante, que además de los indiscutibles beneficios que tiene para la salud física, biológica de la madre y del niño, cardiometabólicos beneficiosos, aporta beneficios neuroemocionales de gran importancia y que al mismo tiempo que tenemos estos beneficios, también puede involucrar consecuencias negativas que afectan la salud mental de la mujer, el desarrollo del bebé y el mismo proceso de lactancia. Por lo tanto, resulta necesario que esta experiencia de lactar sea comprendida en diferentes perspectivas, la física, la psicológica, la familiar, la social, la profesional, y que el abordaje tenga en cuenta tanto los beneficios como los retos. Es importante detectar los determinantes psicosociales y psicoemocionales en las mujeres en las diferentes etapas de su vida, porque ya conocemos la repercusión, la evidencia nos ha demostrado la repercusión que tienen en la salud cardiovascular y que esto es más prevalente en la mujer y es fundamental implementar campañas de educación para la población general y para la comunidad médica. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias por la invitación a presentar el siguiente tema en el primer simposio LATAM de Cardiobstetricia. Soy la doctora Juliana Marín, cardióloga, integrante del área Corazón y Mujer y coordinadora del servicio de cardiología del Grupo Médico Maschwitz.
En este caso les voy a presentar el tema fármacos cardiovasculares en embarazo y lactancia, cuáles están permitidos y cuáles están contraindicados. Hay múltiples modificaciones que aparecen en la fisiología de una mujer embarazada que van a modificar tanto la farmacocinética como la farmacodinámica de las drogas. Por ejemplo, el aumento del volumen de distribución, el aumento de la grasa tisular, el aumento del volumen plasmático. Hay hemodilución en las pacientes embarazadas y disminución de las proteínas transportadoras. Hay disminución de la absorción y de la motilidad intestinal con aumento del pH gástrico, aumenta el flujo hepático y por lo tanto el aclaramiento hepático, y hay un aumento del filtrado glomerular con aumento de la secreción y reabsorción y del aclaramiento renal. Todos estos cambios fisiológicos son los que van a determinar la modificación en la forma en la que el cuerpo de una mujer embarazada recibe las drogas que se le administran. Por ejemplo, al incrementarse el volumen sanguíneo hay un aumento en el volumen de distribución de las drogas como por ejemplo las hidrofílicas. La fisiología posparto incluye el retorno a la fisiología previa al embarazo y la lactancia. Preocupa sobre la seguridad de los medicamentos. Normalmente está respaldado por una evidencia limitada, son estudios observacionales o recomendaciones de expertos. Los efectos teratogénicos de los medicamentos son extrapolados de estudios con animales y las mujeres embarazadas no suelen ser incluidas en ensayos clínicos de medicamentos. Esto es un gran problema a la hora de tomar decisiones de acuerdo a los tratamientos que se le dan a las pacientes. En un estudio reciente se mostró que menos del 0,5% de todos los ensayos clínicos registrados se centran en el uso de fármacos en mujeres embarazadas. Podemos hablar de distintos tipos de drogas. 3 tipos de drogas. Tipo 1 son aquellas que atraviesan fácilmente la placenta y la concentración se equilibra tanto en la madre como en el feto. Las drogas tipo 2, en las cuales el fármaco alcanza mayor concentración en el feto que en la madre, y las tipo 3, en las cuales hay una transferencia incompleta, donde el fármaco no atraviesa la placenta. Y vamos a hablar de la medicación cardiovascular durante el embarazo. La enfermedad cardiovascular es la causa más común de mortalidad materna indirecta, puede afectar entre el 1 a 2% de los embarazos. Esto está determinado por una edad materna mayor factores de riesgo cardiovasculares, una creciente población de mujeres en edad reproductiva con cardiopatías congénitas, entre otras cosas. Según el registro ROPAC, que es de embarazo y enfermedades cardíacas, 1/3 de las mujeres con enfermedad cardiovascular utilizan drogas cardiovasculares durante el embarazo y este uso se asoció a complicaciones como retardo de crecimiento intrauterino y los fármacos más utilizados fueron betabloqueantes, antiplaquetarios y diuréticos. Y aquí le voy a presentar los fármacos utilizados cardiovasculares en el embarazo y cuáles son las recomendaciones y contraindicaciones. En este caso podemos hablar de la amiodarona, que tiene una fuerte contraindicación del uso en el caso de las pacientes con arritmias, y vamos a hablar de las medicaciones que se utilizan para los trastornos hipertensivos del embarazo, como el labetalol, la nifedipina y la alfa-metildopa, que son las más utilizadas. En el caso de las pacientes con insuficiencia cardíaca que requieran tratamiento, el metoprolol es uno de los fármacos que se pueden utilizar, se consideran seguros durante el embarazo. Y en el caso de la hipertensión pulmonar, con datos limitados, se podría llegar a utilizar en pacientes seleccionadas el sildenafil. En el caso de las pacientes que requieran tratamiento anticoagulante o antiagregante plaquetario, vamos a hablar de la heparina no fraccionada, la enoxaparina, que tanto en el embarazo como en la lactancia se consideran seguros. En el caso del embarazo, la enoxaparina, que se utiliza en los casos de las pacientes con trombofilia, no atraviesa la placenta, con lo cual se considera muy seguro para el feto. Y los antiagregantes plaquetarios con datos limitados, pero podemos mencionar a la aspirina y al clopidogrel, que tienen tanto en el embarazo como en la lactancia, en el caso de cardiopatía isquémica, una recomendación con datos limitados, no así el prasugrel, el ticagrelor, que tienen datos contradictorios en algunas publicaciones. ¿Y cuáles son los fármacos contraindicados en el embarazo? Estamos hablando del atenolol como betabloqueante, los IECA, los ARA2, los antagonistas de la aldosterona, todas las clases de estatinas y en el caso del tratamiento de la hipertensión pulmonar, el Bosentan, tanto en embarazo como en lactancia. Algunas consideraciones de las drogas de primera línea: el labetalol es un betabloqueante no selectivo, requiere ajuste de dosis a lo largo del embarazo y puede tener efectos fetales como bradicardia, hipoglucemia, hipotensión, depresión respiratoria y en algunos casos retardo de crecimiento intrauterino. En el caso de la nifedipina requiere también ajuste de dosis a lo largo del embarazo y se han descrito aumento en las convulsiones neonatales.
En cuanto a la alfa-metildopa, es un agonista alfa-2 adrenérgico que no requiere ajuste de dosis durante el embarazo, eso es una ventaja. Se ha descrito disminución de la circunferencia cefálica en niños varones de madres medicadas con alfa-metildopa, y hay que tener cuidado con el caso de la hepatotoxicidad, que se puede presentar hasta en un 1% y es dosis dependiente, y en algunos casos graves puede evolucionar a una hepatitis fulminante. Aquí les presento una publicación de origen europeo en la cual está la recomendación de la dosis baja de aspirina entre 100 a 150 miligramos por día en pacientes que tienen moderado o alto riesgo de preeclampsia. Esto está definido a través del estudio del ATN, de la NT+, donde se hacen ciertas evaluaciones y se medica a estas pacientes que tienen moderado o alto riesgo desde la semana 12 y hasta la semana 36 aproximadamente. En mujeres con hipertensión gestacional o hipertensión preexistente, se consideran valores para iniciar tratamiento cuando da por arriba de 140 la presión arterial sistólica o más de 90 la presión arterial diastólica, y también en pacientes que tienen valores de 150-95. Los medicamentos más utilizados, como dije anteriormente, en el embarazo son la alfa-metildopa, el labetalol y los calcioantagonistas como la nifedipina, con una recomendación de clase 1B en el caso de la metildopa y de clase 1C en el caso del labetalol y los calcioantagonistas. Como dijimos, los IECA, los ARA2 y los inhibidores directos de la renina no están recomendados, están contraindicados. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la medicación cardiovascular durante la lactancia. Hipertensión arterial y lactancia, todos los fármacos antihipertensivos pasan la leche materna, la mayoría en concentraciones bajas, excepto el propranolol y la nifedipina, que se encuentran en similar concentración que en el plasma materno. La alfa-metildopa se ha asociado a depresión posparto y la amlodipina y enalapril son los más utilizados y seguros dada su excreción escasa en la leche materna. En esta publicación, que es del Journal of Cardiology del año 2019, podemos ver las drogas más utilizadas: la metildopa, la hidralazina, la nifedipina, que son compatibles con la lactancia, y todos los calcioantagonistas. En esta otra publicación podemos ver el uso del labetalol, la nifedipina y algunas desventajas. En el caso del labetalol, que es una dosis frecuente, la nifedipina y la amlodipina tiene como ventajas que se da una sola vez por día, y el enalapril, que por supuesto solo puede darse una vez que está en el posparto, ya que está contraindicado en el embarazo. En el caso de la hidroclorotiazida puede disminuir la producción de leche. Aquí vamos a nombrar los anticoagulantes en la lactancia. La warfarina se considera compatible en la lactancia, al igual que la aspirina y la heparina, la aspirina a bajas dosis y la heparina. Y no hay datos para hablar de otros anticoagulantes como el dabigatran o la rivaroxaban. Hay una página que es muy conocida, que se llama iLactancia. Es una página que nos permite hacer consultas, es una herramienta interesante para utilizar en el consultorio, que nos permite hacer consultas sobre las distintas drogas que podemos utilizar en pacientes que están en etapa de lactancia materna. Es una página hecha por profesionales que pertenecen a la Fundación Apilam, que lo que hacen es revisar permanentemente publicaciones científicas y poder saber si las drogas que están utilizadas en la lactancia son seguras o no son seguras. Entonces, ¿esto cómo se usa? Uno carga el nombre de la droga, en este caso nifedipina, y una vez que aparece la droga en el sistema, nos despliega las características de la droga. Cuando se pone en color verde, se considera riesgo muy bajo, seguro, compatible, con mínimo riesgo para la lactancia y para el lactante, y aparecen las publicaciones, ¿sí?, los trabajos que avalan esta conducta y esta recomendación. También en algunos casos, cuando el riesgo es moderado o de alto riesgo, ofrecen alternativas, como la próxima diapositiva. En el caso del atenolol, que se considera de riesgo alto, las alternativas aparecen a la derecha, dado que se excreta en leche materna en cantidad variable y puede ser clínicamente significativa, superando hasta el 10% de la dosis relativa, se recomiendan otras alternativas como el labetalol, el metoprolol u otro tipo de drogas que son más seguras y más compatibles con la lactancia. Bueno, aquí vamos a nombrar algunos fármacos también relacionados con las arritmias. En el caso de la lactancia, la miodarona pasa a la leche materna. Debido a la semivida prolongada, se recomienda suspender la lactancia materna si es necesario utilizar la miodarona.
En el caso de los diuréticos, como habíamos hablado, pueden ser aceptables, pero disminuyen la producción de leche, y la espironolactona y la eplerenona no se recomiendan su uso durante la lactancia. Datos desconocidos en cuanto a los inotrópicos en pacientes que requieran utilización de dopamina y dobutamina, aunque se ha utilizado en forma experimental, de alguna forma en pacientes con inestabilidad hemodinámica, sin verse demasiadas complicaciones. Estamos hablando en este caso de las pacientes con lactancia materna. Aquí vamos a nombrar las heparinas, ¿sí? En el caso de la lactancia hay datos desconocidos en cuanto a la heparina de bajo peso molecular, pero puede llegar a utilizarse principalmente en las pacientes con trombofilia, que se utiliza algunas semanas posparto porque es el momento de mayor riesgo de eventos trombóticos y no se contraindicaría en este caso la lactancia. En cuanto a los inotrópicos, el levosimendan, datos desconocidos, la milrinona también datos desconocidos, la nitroglicerina y el nitroprusiato, en el caso de la nitroglicerina datos desconocidos, pero el nitroprusiato podría utilizarse con mucho cuidado por la toxicidad que puede llegar a presentar. En cuanto a los antiagregantes, aspirina, clopidogrel, se pueden llegar a utilizar, la aspirina siempre a bajas dosis, pasa a la leche materna, pero podría ser seguro, como dijimos, a bajas dosis, el clopidogrel tiene datos desconocidos y el prasugrel y ticagrelor, estudios solamente realizados en animales como en rata, no hay estudios en humanos, así que se recomienda no utilizarlo. Fármacos antiarrítmicos y estatinas, en el caso el embarazo atraviesa la placenta, así que no se recomiendan, y en el caso de la leche materna, datos desconocidos también si pasan o no atraviesan a la leche materna. La warfarina atraviesa la placenta, por lo tanto dijimos que en el embarazo evitarla, y en la leche materna hay un paso mínimo, si se supervisan hematomas en el recién nacido podría llegar a utilizarse. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa no obstétrica de muerte materna. El uso de medicamentos cardiovasculares durante el embarazo requiere del conocimiento de los cambios fisiológicos que se producen en el mismo. Se debe utilizar la dosis más baja, eficaz, siempre, y la mujer debe ser siempre asesorada sobre riesgos y beneficios de las drogas que va a recibir. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Hemos llegado al final del taller de lactancia materna y drogas cardiovasculares y vamos a repasar algunos conceptos para llevarnos a casa. Cuando hablamos de beneficios cardiometabólicos maternos de la lactancia, hemos visto que esta disminuye el cáncer de mama, el cáncer de ovario y la diabetes tipo 2, de acuerdo con toda la bibliografía publicada y con los datos recientemente publicados por la Asociación Americana de Diabetes. Es evidente que la lactancia tiene un impacto muy sutil sobre la reducción del peso materno y la grasa visceral, por lo cual no podemos anclar la indicación de reducción de peso y recuperar el peso pregestacional exclusivamente en la lactancia. Hacen falta otras medidas para estimular a la paciente. La diabetes gestacional se asocia a un alto riesgo de padecer diabetes tipo 2 a lo largo de los años. Y estas mujeres, las que han tenido diabetes gestacional, se benefician de la lactancia materna, reduciendo el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y parece ser que el punto de corte son los 6 meses, que todos los beneficios se hacen evidentes con la lactancia materna sostenida a partir de los 6 meses posparto. Si hablamos de los beneficios psicoemocionales, la lactancia materna claramente favorece el vínculo madre-hijo en términos de apego, pero tiene además un fuerte efecto sobre la madre, disminuyendo el estrés, la ansiedad y la depresión posparto, todos factores que aumentan el riesgo cardiovascular en la madre. A su vez, la lactancia materna demostró disminuir la presión arterial durante el amamantamiento y tiene importantes beneficios en el desarrollo físico y emocional del niño. Y bien, cuando hablamos de drogas cardiovasculares, estamos en un problema porque la mayoría de los datos disponibles no provienen de grandes ensayos clínicos, sino de experiencias de pequeños ensayos. La experiencia clínica ha mostrado que un grupo reducido de drogas son seguras en el embarazo y dentro de estas con las que existe mayor experiencia es con las drogas para el tratamiento de la hipertensión como la betalol, metildopa, nifedipina y el uso de aspirina. Durante la lactancia, el enalapril puede usarse con relativa seguridad.
al igual que los bloqueantes cálcicos, pero no tenemos datos sobre los nuevos anticoagulantes orales ni sobre el uso de estatinas. El sitio iLactancia aporta información confiable, actualizada y con opciones alternativas seguras cuando tengamos una duda en la búsqueda de qué droga podemos usar. Y finalmente, tenemos que tener en claro que la lactancia materna es la primera inoculación de un niño contra la muerte, la enfermedad y la pobreza, pero también la inversión más duradera en la capacidad física, cognitiva y social. Y dado el probado beneficio sobre la salud psicoemocional y cardiometabólica del niño y la madre, la lactancia materna debe priorizarse en todas las mujeres y los cardiólogos no debemos indicar la suspensión de la lactancia. Soy la doctora Verónica Lía Crosa y en nombre de mis colegas les queremos agradecer profundamente haber asistido a este taller. Seguimos con ustedes en el primer Simposio Latinoamericano de Cardioobstetricia. Muchas gracias.